¿Será que me puedo perder por menospreciar uno de los mandamientos de Dios? ¿Será que si no obedezco uno de los mandamientos, por más pequeño que sea, voy a perder el derecho a la vida eterna? Aunque haya muchas cosas buenas en el mundo, pues el resultado es todo un mundo sujeto al pecado, destinado a la muerte eterna por desobedecer este mandato de Dios. Hola, mi querido amigo, mi querida amiga que me ven en este nuevo video. Muchas gracias por estar aquí nuevamente. Estoy compartiendo con ustedes un nuevo tema. La salvación, nuestra vida en el cielo, la vida eterna, nuestra vida con Jesús en el cielo, es algo que la mayoría de las personas anhelamos y queremos. Pero hay distintas opiniones con respecto a quiénes se van a salvar, quiénes van a heredar la vida eterna y quiénes se van a perder. Todas estas opiniones y pues creencias, algunas pues se contradicen con la otra, pero lo cierto es que la palabra de Dios nos muestra y nos revela la verdad. El tema que hoy quiero compartir con ustedes es: ¿me voy a perder si desobedezco voluntariamente uno de los mandamientos de Dios? Ninguna persona puede determinar quién se salva o quién se pierde. Esa potestad de determinar quién se salva y quién se pierde la dio el Padre Celestial a Jesús. Jesús es quien determina eso. Antes de que Jesús venga en las mansiones celestiales, Él va a realizar un juicio. O más bien, Él está realizando un juicio donde está juzgando a todos aquellos que dicen ser sus hijos. Pero Dios juzga a sus hijos de acuerdo a lo que Él dice en su palabra. De hecho, la palabra de Dios nos revela que habrá un juicio, que se está llevando a cabo un juicio. Eclesiastés 12, versículo 14 nos dice: Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa oculta, sea buena o sea mala. Y Romanos 2, versículos 5 y 6 nos dice así la palabra de Dios: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Entonces nos damos cuenta que la palabra de Dios nos revela que hay un juicio en el cual se juzgará a cada una de las personas de acuerdo a lo que haya hecho, sea bueno o sea malo. Ahora la gran pregunta, o la pregunta que nos hacemos con respecto al tema del día de hoy es: ¿será que me puedo perder por menospreciar uno de los mandamientos de Dios? ¿Será que si no obedezco uno de los mandamientos, por más pequeño que sea, voy a perder el derecho a la vida eterna? Aunque haya hecho muchas cosas buenas en el mundo. Incluso si soy un líder religioso y he llevado muchas personas a los pies de Cristo, ¿será que me puedo perder si desobedezco uno de los mandamientos de Dios? Vamos a la palabra de Dios y veamos qué nos dice. Vámonos primero a Génesis 2, del 16 al 17. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas ciertamente morirás. Aquí vemos que Dios le da a Adán una orden muy sencilla: que no comiera del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Fue un mandato que Dios le dio: no comer de cierto árbol. De todos los árboles podrás comer, pero de este no.
Fue un mandato tan sencillo, pero Adán y Eva no lo obedecieron. ¿Y cuál fue el resultado? Pues el resultado es todo un mundo sujeto al pecado, destinado a la muerte eterna por desobedecer este mandato de Dios. Así vemos que Dios es estricto con sus leyes. Dios es un Dios de amor, un Dios de misericordia, pero un Dios que no tiene sociedad con el pecado, no se asocia con el pecado, no está de acuerdo con la desobediencia. Y vemos que todo mundo ya lleva casi 6.000 años, un mundo donde ha reinado el pecado por la desobediencia a un mandato, un solo mandato que Dios le dio en ese momento a Adán, en ese momento. La obediencia a Dios no se mide entonces por cuántos mandamientos obedezco, sino que la obediencia a Él se mide porque realmente obedezcamos sus mandamientos en totalidad. La palabra de Dios nos enseña que si pecamos en un punto, somos transgresores de toda la ley. Eso lo vamos a poder ver en Mateo 5:19. Dice la palabra de Dios: por lo tanto, cualquiera que quebrante el más pequeño de estos mandamientos y así enseñe a los hombres, será considerado el más pequeño en el reino de los cielos. Pero cualquiera que los cumpla y los enseñe, éste será considerado grande en el reino de los cielos. Aquí estas son palabras de Jesús, donde dice que ni uno solo de sus mandamientos nosotros podemos quebrantarlos, dejar de obedecerlos. Y Santiago 2:10 nos dice la palabra de Dios: porque cualquiera que guarde toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Entonces, es un tema del cual ya he hablado en muchos videos, en los videos anteriores que he hecho, la importancia de la obediencia a los 10 mandamientos de la ley de Dios. También les decía que estos mandamientos no fueron mandamientos de Moisés, que son mandamientos de Dios, que Él los escribió con su propio dedo. Eso lo expliqué en el video anterior, donde hablo un poco más acerca de la vigencia de la ley. Entonces vemos que si ofendemos, si dejamos de obedecer un solo mandamiento, ya estamos desobedeciendo toda la ley. Eso es lo que nos enseña la palabra de Dios, que Jesús mismo lo dijo, que no podemos dejar de obedecer ni siquiera el mandamiento más pequeño. Y no es porque para Dios hayan mandamientos grandes y pequeños, sino que nosotros como humanos tenemos el defecto de darle más importancia a unos mandamientos que a otros. Pero también nos dice primera de Juan 3:4: todo el que peca desobedece la ley de Dios, porque el pecado consiste en desobedecer la ley de Dios. Entonces, ¿será que nosotros, si desobedecemos la ley de Dios en un punto, somos ya entonces pecadores? Porque la palabra de Dios me está diciendo que el que desobedece la ley de Dios es un pecador. ¿Será que nosotros, siendo pecadores, vamos a ir al cielo? Resulta que hay muchas personas que dicen que nadie puede obedecer todos los mandamientos de Dios, que eso es imposible, que todos somos pecadores y que si las cosas son así, pues nadie sería salvo. Entonces, una cosa es que nosotros pequemos en un momento en el cual tuvimos una debilidad, ¿sí? En un momento donde pecamos, por decirlo así, inconscientemente, luego analizamos y dijimos, sí, cometí ese error. Y otra cosa es que yo voluntariamente decida pecar. Son dos cosas muy distintas. Un ejemplo es
Cuando de pronto vamos en el carro y alguien se atraviesa en su vehículo delante de mí y uno inconscientemente, o sea, por la rabia del momento, uno insulta a esa persona porque la rabia se le subió a la cabeza y en ese momento pues no estaba pensando en que el que está delante es su prójimo también y pues lo ofende y le dice cosas feas. Pues ya ahí la palabra de Dios dice que pues cuando ofendemos a una persona ya estamos hiriendo, ya lo estamos matando, por decirlo así, ya estamos pecando en ese momento. Pero eso es un pecado que se comete involuntariamente o en un momento de debilidad. Tal vez la persona en ese momento estaba enfrentando una situación difícil y para terminar de completar la rabia viene una persona y se atraviesa adelante. Entonces insulta a esa otra persona, está cometiendo un pecado, pero es un pecado, por decirlo así, involuntario. ¿Que se tiene que arrepentir? Sí, sí, porque pecado es pecado. Pero él no previó o no programó ese pecado. Otra cosa es el hombre que se pone una cita con una mujer que no es su esposa, que cuadra y pacta un encuentro con otra mujer para hacer actos indebidos en lo oculto. Ya eso es algo planeado, ya eso es algo programado. Ya eso no se le puede llamar momento de debilidad, porque es algo que ya se está planeando y se está ejecutando en la mente desde hace mucho tiempo. Ya eso es un pecado voluntario. Entonces, una cosa es cuando uno comete pecado porque está en un momento de debilidad, porque fue algo que pasó muy rápido y pues la debilidad carnal le ganó a uno en ese momento y llegó al pecado. Y otra cosa es cuando yo me mentalizo para hacer un pecado o cuando yo personalmente sé que eso es pecado porque la ley de Dios lo dice, no harás esto o haz aquello, y nosotros voluntariamente decimos, no, yo no voy a hacer eso. Un ejemplo muy, muy exacto es con respecto al cuarto mandamiento de la ley de Dios. El cuarto mandamiento de la ley de Dios dice, acuérdate del sábado para santificarlo, no hagas en él obra alguna, no trabajes, trabaja 6 días, más el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. Pero yo decido, no, yo no voy a guardar el sábado porque yo creo que ese mandamiento fue abolido, porque ese mandamiento, eso era para los judíos. Y no me tomo el tiempo para estudiar la palabra de Dios y realmente ver si eso es cierto. Sino que no, a mí no me conviene guardar el sábado, yo trabajo de lunes a sábado y si yo me pongo a guardar el sábado puedo perder mi trabajo. Y entonces yo, por andar, por decirlo de esta manera, por andar acomodándome a las cosas de este mundo, dejo de obedecer un mandamiento de Dios. Ya eso es algo voluntario. Estoy rechazando la luz que Dios me está dando para decir que no lo quiero guardar, que eso no hay que guardarlo y definitivamente decido no guardarlo. Ya eso es algo voluntario. Y cuando se peca voluntariamente, ya no hay más expiación de pecado. Vamos a leer Hebreos 10, versículo del 26 al 29. Dice, si pecamos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por el pecado. Si pecamos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de cuál es la voluntad de Dios, resulta que tú antes no sabías que guardar el sábado como día de Dios era un mandamiento. Tú no lo sabías antes, pero ahora ya lo sabes. Pero como no te conviene guardarlo o no lo quieres guardar, a partir del momento en que ya tienes ese conocimiento, aunque tú decidas que no lo quieres hacer,
ya desde ahí empieza a contar como pecado en tu vida. No tienes que aceptarlo para que empiece a ser parte de un pecado en tu vida. Suma como pecado en tu vida desde el día en que tuviste conocimiento de ese mandamiento. Entonces, si eres de las personas que no sabía que el sábado es el día de Dios y que hay que guardarlo, empieza a investigar bien la palabra de Dios. No te dejes llevar por las personas que dicen que el mandamiento ya está abolido. La palabra de Dios es clara y no hay un solo versículo en la Biblia que diga que el sábado está abolido o que fue clavado en la cruz. De hecho, te invito para que veas el video que voy a dejar en la descripción de este video. Voy a dejar un link de un video, es un poco largo, pero donde explico y doy argumentos de por qué este mandamiento no ha sido abolido. Y doy muestras de que los versículos que algunas personas toman para decir que el mandamiento ya está abolido, en ese video desmiento los argumentos que se dan con respecto a algunos versículos precisos. Entonces, si estás de pronto un poco confundido y no sabes o no estás seguro si el sábado hay que guardarlo como día de Dios, yo te invito a ver ese video. Pero no solamente te invito a ver el video, te invito para que escudriñes la palabra de Dios y le pidas dirección a Dios con respecto a este tema. Porque mira lo que sigue diciendo aquí la cita de Hebreos 10. Dice, si pecamos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por el pecado, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego para devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merece el que pisotee al Hijo de Dios y tenga por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado y ofenda al Espíritu de gracia? Si en la ley de Moisés las personas eran dignas de muerte, ¿cuánto más para aquel que pisotee la sangre de Jesús? Que dice, bueno, yo acepto a Jesús como mi Salvador personal, pero no quiero obedecer sus mandamientos. Mire lo que dice Deuteronomio 17, que es en relación a la ley que citan ahí, que es ley de Moisés. Hay una confusión porque las personas tienen a los mandamientos de Dios, los 10 mandamientos de Dios, como si fueran los mandamientos de Moisés, y no son los mandamientos de Moisés. Lo que el Nuevo Testamento llama como la ley de Moisés no son a los 10 mandamientos, sino a la manera de expiar los pecados y de quitar la culpa del pecado en el pueblo. Me explico. En la ley de Moisés, cuando una persona pecaba, tenía que ofrecer un cordero o un becerro, o si era una persona pobre, 2 palomas, y si era demasiado pobre, gomeres de harina. O sea, para poder recibir el perdón de la culpa del pecado que habían cometido, necesitaban dar una ofrenda de sacrificio. Ahora, eso era la ley de Moisés. Ahora, por la gracia, nosotros no tenemos que comprar un becerro, ni ganado, ni vaca, ni paloma, ni nada para que perdonen nuestros pecados, porque ya el Cordero murió en la cruz, que es Cristo Jesús. Esa es la diferencia entre la ley de Moisés y el nuevo pacto, el pacto viejo y el pacto nuevo. No es que se cambiaron los 10 mandamientos, es un error pensar de esa manera. Vamos a verificarlo en Deuteronomio 17, versículo 2, dice, cuando se halle entre los tuyos en alguna de las ciudades que Jehová Dios te da, un hombre o una mujer que haya hecho lo malo ante los ojos de Jehová tu Dios, traspasando su pacto, que haya ido a servir a dioses ajenos y que se haya inclinado ante ellos, ya sea ante el sol, la luna o todo el ejército del cielo, lo cual yo he prohibido, y te sea dado aviso, entonces investiga muy bien. Si resulta ser cierto que tal abominación ha sido hecha en Israel,
Sacarás a las puertas de tu ciudad al hombre o a la mujer que haya cometido esa mala acción, sea hombre o mujer, y los apedrearás hasta que muera. Por testimonio de 2 o 3 testigos morirá aquel que haya de morir. No morirá por el testimonio de un solo testigo. La mano de los testigos caerá primero sobre él para matarlo, y después la mano de todo el pueblo. Así apartarás el mal de en medio de ti. Aquí vemos un ejemplo de lo que era la ley de Moisés. Ahora, los 10 mandamientos de la ley de Dios dice que no tendrás dioses ajenos delante de mí. Dice, no te harás imagen y ni te inclinarás a ellas ni las honrarás. Aquí está hablando de ese mismo pecado, pero está diciendo cuál es la paga por ese pecado. Entonces la ley de Moisés no consistía en sí el pecado, sino cuál era la paga del pecado. Porque actualmente, si decimos, no, es que la ley de Moisés era no te inclinarás ante ninguna imagen ni la honrarás y no tendrás dioses ajenos delante de mí. Si eso lo consideramos como ley de Moisés, entonces, y eso quedó pues ya después de la muerte de Cristo, ya eso no hay que obedecerlo. Entonces, hoy en día significa que sí podemos adorar imagen e inclinarnos ante ella. Significa que hoy en día sí podemos tener otros dioses además de Dios nuestro Padre Celestial. Claro que no, ¿cierto? Entonces, no es como tal la ley que Dios dio en el Sinaí. No son los 10 mandamientos los que quedaron abolidos. Lo que quedó abolido es la manera en cómo las personas tenían que pagar por el pecado. Gracias a Dios, hoy en día, cuando una persona comete un pecado, no se le tiran piedras. Eso era lo que se conocía como la ley de Moisés. Era la condenación por el pecado. Una persona que se encontraba adorando al sol, la luna, las estrellas, la apedreaban hasta que muriera. A una mujer que encontraban adulterando, teniendo relaciones íntimas con un hombre que no era su esposo, la apedreaban. Eso era lo que decía la ley de Moisés. No significa que hoy en día las mujeres puedan ser adúlteras y que las mujeres se puedan acostar con otros hombres. No, es que ahora cuando una mujer o cualquier persona comete pecado, la manera de restituirse por el pecado es distinto. Antes estaban destinados a morir a piedras. Hoy tenemos es que irnos a los pies de Jesús y pedirle que nos perdone y que nos ayude para no seguir en ese pecado. Entonces aquí que vemos que el que peca voluntariamente ya no queda más sacrificio por el pecado. Es completamente culpable aquel que decide pecar y que dice, yo no voy a obedecer ese mandamiento no es conmigo, eso era para otros, que lo guarden otros. Y si decides, aunque tienes el conocimiento, decides no guardarlo, no obedecerlo, ya te conviertes en un pecador. Miren lo que dice Primera de Juan 2, del 1 al 10. Dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Entonces uno dice, pero la Biblia entonces se está contradiciendo. Dice que si el que peca voluntariamente ya no hay más expiación por el pecado, pero aquí dice que el que peque, abogado tiene a Jesucristo. Era el ejemplo que yo les estaba poniendo anteriormente. Una cosa es pecar voluntariamente cuando yo decido que no quiero obedecer ese mandamiento, cuando yo decido que voy a seguir desobedeciendo a Dios, y otra cosa es cuando nosotros pecamos, por decirlo así, de manera involuntaria. Nosotros podemos
obedecer los mandamientos de Dios solo dependiendo de Jesús, viviendo cada día conforme a lo que Él dice, pidiéndole que nos dé su fuerza, pidiéndole que Él se haga fuerte en nuestras debilidades, pidiéndole que nos ayude en nuestras debilidades. Pero en tanto que Él va transformando nuestro carácter, en tanto que nosotros vamos viviendo una vida conforme a la voluntad de Dios, la transformación no es de la noche a la mañana, es algo progresivo. Y obviamente como no estamos completamente transformados, todavía hay una parte carnal que domina dentro de mí. En tanto que estoy en ese proceso, hay momentos en los que me voy a equivocar, hay momentos en los que voy a cometer errores. No porque quiera cometer errores, sino por lo que les hablo de esos momentos de debilidades donde a veces la rabia la tenemos a la flor de piel. Hay momentos en los que cedemos al pecado inconscientemente y cuando quisimos darnos cuenta, ¡ay! Dije una mentira. Porque estábamos tan acostumbrados a decir mentiras que ya decíamos hasta mentiras sin pensarlo. Pero dice, ahí es que se refiere Juan cuando que si pecamos, abogado tenemos. Señor, yo no quiero pecar, pero mira lo que hice, mira, ofendí a mi prójimo, mira, dije esto que no debía decir, ayúdame para que a la próxima que me vuelva a poner en esos momentos decisivos, yo decida siempre decir la verdad. Y pedirle perdón a Dios para que nos ayude. Señor, ayúdame para que aún en los momentos en que yo sienta rabia, no insulte a las personas, no mire mal a nadie. Ayúdame para no pensar mal de mi prójimo. Entonces, una cosa es pecar voluntariamente. Cuando pecamos voluntariamente, ya no hay más expiación por el pecado. Pero cuando pecamos de manera involuntaria, porque estamos luchando con las debilidades de nuestra carne, dice, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Y sigue diciendo, Él es la propiciación, o sea, Él es la paga por nuestros pecados, o sea, Él pagó nuestros pecados y no solamente los nuestros, sino los de todo el mundo. En esto sabemos que nosotros lo conocemos si guardamos sus mandamientos, o sea, aquí mismo Juan dice, Él nos perdona nuestros pecados, pero debemos guardar sus mandamientos. El hecho que Jesús perdone mis pecados no significa que puedo entonces ya, como Jesús perdonó mis pecados, ya no tengo que obedecer los mandamientos. No, es un error pensar así. Eso es como si yo voy en mi moto y voy en una carretera que no se puede manejar a más de 60 kilómetros por hora y yo voy a 100 en la moto. Y me para obviamente la policía y me detiene y me dice, mire, usted está infringiendo las leyes de tránsito. Y yo le digo, ay, señor policía, ay, discúlpeme, lo que pasa es que yo voy tarde para mi trabajo, mire que hoy tengo una presentación importante y para colmo hoy se me retrasé, pero por favor, mire, por eso era que iba rápido, pero yo necesito llegar, mire, no me quite la moto, por favor, no me haga un comparendo. Resulta que el policía se pone en mi situación, yo merecía el comparendo, pero él hizo una excepción conmigo y entonces decide que no me va a poner ese comparendo ni me va a quitar la moto. Pero ¿será que si el policía me deja ir sin comparendo y sin quitarme la moto, él me está dando autorización para que yo siga a 100 kilómetros por hora en una vía donde no se puede superar los 60 kilómetros por hora? Claro que no. Mínimamente en gratitud al policía, yo lo que tengo que hacer es que de ahí en adelante seguir en 60 kilómetros por hora, porque si más adelante hay otro policía, no puedo garantizar que tenga tanta misericordia conmigo como la tuvo el anterior. Entonces, asimismo, nosotros debemos obrar con la ley de Dios. ¿Quién pagó por nuestros pecados? Jesús. Sí, Él pagó por nuestros pecados. Pero eso no nos da libertad para seguir desobedeciendo la ley de Dios, sino al contrario. Ahora que Él ha pagado por mis pecados, ahora yo debo tratar de ser lo más fiel posible en obedecer sus mandamientos. Y digo lo más fiel posible porque van a haber momentos de debilidad donde
donde vamos a ofender a Dios, pero incluso en esos momentos dice, abogado tenemos a Jesucristo, o sea, tenemos que pedir perdón para que nos puedan perdonar, aún por esos pecados involuntarios, porque que yo cometa un pecado involuntario no significa que no me tengo que arrepentir, también me tengo que arrepentir, pero ahí está mi abogado. ¿Cuándo ya no tengo abogado? Cuando yo peco voluntariamente. Ya no queda más sacrificio por el pecado. Entonces, sigue diciendo aquí la palabra de Dios. Sabemos que lo conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice yo conozco a Jesús, yo conozco a Dios, pero no guarda sus mandamientos, recuerden son 10, no 9. El tal es un mentiroso. Mentirosos son todos aquellos que deciden guardar 9 mandamientos, pero ofenden en un punto la ley de Dios. Dice, y la verdad no está en él. El que guarda su palabra, en ese verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. ¿Y cómo anduvo Jesús? Obedeciendo los mandamientos de su Padre. Entonces, mi querido amigo, hasta este punto te he mostrado, de acuerdo al título, ¿me puedo perder si desobedezco voluntariamente uno de los mandamientos de Dios? La respuesta es sí. Porque el que transgrede un mandamiento transgrede toda la ley. Y el que transgrede la ley está en pecado. Y las personas que están en pecado no tienen derecho en la vida eterna. Pero Dios dice que si nosotros nos arrepentimos, Él nos perdona. Así que si hasta este punto has estado transgrediendo uno o varios mandamientos de la ley de Dios, todavía estás a tiempo de arrepentirte. Primera de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Es necesario confesar nuestros pecados a Dios para que Él nos pueda perdonar. Él no puede perdonar al que no confiesa sus pecados. Pero si nosotros confesamos nuestros pecados, Él está dispuesto a perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero para poder confesar nuestros pecados tenemos que reconocer que hemos vivido en desobediencia a los mandamientos de Dios, así sea a uno de los mandamientos de Dios. Debemos confesarle a Dios, pedirle que perdone nuestros pecados y Él nos va a perdonar. Ahora, si Dios perdona nuestros pecados, no deberíamos seguir pecando. Y en Juan 8, del 10 al 11, la palabra de Dios nos muestra un ejemplo del paralítico que estaba en el pozo de Betesda. Jesús sanó a ese paralítico, lo libró de esa enfermedad. Y dice la palabra de Dios que en Juan 5:14 dice, después lo halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga un mal peor. Aquí vemos que Dios sanó a este paralítico, pero también le dijo, no peques más. Y también está el ejemplo de la mujer adúltera que iba a ser apedreada. En Juan 8 del 10 al 11 dice, enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Ahí vemos cómo desde la venida de Jesús, ni siquiera después de la muerte de Jesús, sino desde antes de la muerte de Jesús, ya esa parte que la mujer tenía que morir a piedras cuando fuera encontrada en adulterio cambió con la venida de Jesús. Eso fue lo que cambió. Pero Jesús, no, ahí vemos que Jesús le dice, no peques más, vete pero no peques más. Él no le dijo, vete, sigue haciendo lo que andabas haciendo, sigue adulterando. No, Dios nos perdona. Pero nosotros tenemos que restablecer nuestra vida y llevar una vida de obediencia. ¿O será que cuando nosotros perdonamos a las personas que nos ofenden, le estamos dando la autorización para que sigan ofendiéndonos? Claro que no, ¿cierto? Asimismo, ¿por qué pensamos que si Dios perdona nuestros pecados por medio del sacrificio de Jesús, vamos a pensar que entonces ahora sí podemos seguir ofendiéndolo, cometiendo pecado? No tiene lógica. Amigo que me estás escuchando,
El objetivo de este video no es mostrarte que te vas a perder porque estás desobedeciendo uno o varios mandamientos de Dios. Mi propósito no es ese. Mi objetivo con este video es a que propongas en tu corazón a examinar la ley de Dios, a buscar la palabra de Dios, que pongas la ley de Dios como un espejo a tu vida, que veas en los 10 mandamientos lo que debes hacer en tu vida y moldees tu vida conforme a lo que Dios dice ahí. Si tienes dudas con respecto a la observancia de uno de los mandamientos, investiga por ti mismo. No dependas de las enseñanzas de otras personas. Pídele la dirección a Dios y al Espíritu Santo, pero no digas fresco y tranquilamente, no, eso ya está abolido, porque te aseguro que no es así. No hay un solo versículo que mencione que uno de los 10 mandamientos de Dios está abolido. Pero sí hay muchos versículos que demuestran que a los que no guardan los 10 mandamientos de Dios, no tendrán salvación ni vida eterna. Eso es lo que enseña la palabra de Dios. Te estoy mostrando lo que Dios dice. La invitación es para que busques sinceramente en la palabra de Dios y amoldes tu vida conforme a lo que Dios enseña. Hebreos 2:3 dice: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, no fue confirmada por los que oyeron? ¿Vamos a descuidar la salvación tan grande solo por no darnos la tarea de observar los 10 mandamientos de Dios y mirar si yo estoy andando conforme a lo que Dios dice ahí o no? ¿Voy a descuidar mi salvación solo porque los 10 mandamientos no se amoldan al estilo de vida que estoy llevando? ¿Voy a descuidar la salvación solo porque otro me está diciendo que no debo obedecer los mandamientos de Dios porque ya eso está abolido? Yo te invito para que busques Éxodo 20. Mira atentamente a la ley de Jehová. Pídele a Él y Él te enseñará. No te pido que compartas este video, no te pido que le des like, tampoco te pido que te suscribas. Lo que te pido en este momento es que tomes mi consejo, escudriñes la palabra de Dios y te prepares conscientemente para un encuentro con Jesús, recordando lo que nos dice Pablo en Romanos: procuremos nuestra salvación con temor y temblor. Que el Señor te bendiga.